El misterio del áureo florecer. Capítulo 39. La transmigración de las almas. Teniendo por escenario el anfiteatro cósmico, quiero verter en estas páginas algunos recuerdos. Mucho antes de que surgiera de entre el caos esa cadena lunar, de la cual hablarán tantos insignes escritores teosofistas, existió cierto universo del cual solo quedan, ahora, sus huellas entre los registros íntimos de la naturaleza. Fue en un mundo de esos donde acaeció lo que a continuación relato, con el evidente propósito de aclarar la doctrina de la transmigración de las almas. De acuerdo con los desideratos cósmicos, en tal planeta evolucionaron e involucionaron 7 razas humanas muy semejantes a las de nuestro mundo. Por la época de su quinta raza raíz, demasiado parecida a la nuestra, existió la abominable civilización del Kali Yuga o Edad de Hierro, tal como en estos momentos la tenemos nosotros, aquí en la Tierra. Entonces yo, que solo era un pobre animal intelectual condenado a la pena de vivir, había venido, de mal en peor, reincorporándome, incesantemente, en organismos masculinos o femeninos, según el debe y el haber del karma. Confieso sin amajes que inútilmente trabajaba mi madre naturaleza creándome cuerpos. Yo siempre los destruía con mis vicios y pasiones. ¿Cuál? Si fuese una maldición insoportable, cada una de mis existencias se repetía dentro de la línea espiraloide, en curvas más y más bajas. Obviamente, me había precipitado por el camino involutivo, descendente. Me revolcaba, como el cerdo, en el lecho abyecto de todos los vicios y ni remotamente me interesaban los temas espirituales. Es incuestionable que me había tornado en un cínico irredento. Resulta palmario que cualquier tipo de castigo, por grave que éste fuera, estaba de hecho condenado al fracaso. Dicen que 108 cuentas tiene el collar del Buda y esto nos indica el número de vidas que se le asignan a toda alma. Debo hacer cierto énfasis al decir que la última de esas 108 existencias fue para mí algo definitivo. Entonces, ingresé en la involución del reino mineral sumergido. La última de esas personalidades fue de sexo femenino y es evidente que, después de revolcarse en el lecho de Procusto, me sirvió de pasaporte para el infierno. Entre el vientre mineral de aquel mundo, blasfemaba, maldecía, hería, insultaba, fornicaba espantosamente y me degeneraba más y más, sin dar muestra jamás de arrepentimiento. Me sentía cayendo en la remota lejanía del pasado, la forma humana me disgustaba, prefería asumir entre esos abismos figuras de bestias. Después, parecía yo planta, sombra que se deslizaba aquí, allá y acullá. Por último, sentí que me fosilizaba. ¿Convertirme en piedra? ¡Qué horror! Empero, como quiera que ya estaba tan degenerado, ni eso me importaba. Ver, cuál leproso de la ciudad de los muertos vivientes, caer dedos, orejas, nariz, brazos y piernas, ciertamente no es nada agradable. Sin embargo, ni esto me conmovía. Fornicaba incesantemente, en el lecho de Procusto, con cuanta larva se acercará y sentía que me extinguía como vela. Candela o cirio. La vida entre las entrañas minerales de tal planeta, obviamente, se me hacía demasiado aburridora, y por ello, como queriendo matar el tiempo tan largo y tedioso, me revolcaba como un cerdo entre la inmundicia. Me debilitaba espantosamente, todo hecho pedazos y moría penosamente. Me desintegraba con una lentitud horrenda. Ya ni siquiera tenía fuerzas para pensar, mejor estuvo así. Por fin llegó la muerte segunda de la cual habla el Apocalipsis de San Juan. Exhalé el postrer aliento y luego, la esencia quedó libre. Me vi convertido en un hermoso niño. Ciertos devas,
después de examinarme detenidamente, me permitieron entrar por las atómicas puertas que lo conducen a uno de regreso a la superficie planetaria, a la luz del sol. Ostensiblemente había muerto el ego, el mí mismo, el yo. Mi alma libre asumía ahora la bella forma de un tierno infante. ¡Qué dicha, Dios mío! ¡Cuán grande es la misericordia de Dios! La esencia liberada del ego es íntegramente inocente y pura. El yo aquel se convirtió dentro de las entrañas de ese mundo en polvareda cósmica. ¿Cuánto tiempo viví en los mundos infiernos? No lo sé, posiblemente unos 8.000 o 10.000 años. Ahora, desprovisto de ego, retorné a la senda de tipo evolutivo. Ingresé al reino de los gnomos o pigmeos, seres que trabajan con el limo de la tierra, elementales inocentes del mineral. Más tarde, ingresé a los paraísos elementales del reino vegetal, reincorporándome constantemente en plantas, árboles y flores. Cuán dichoso me sentía en los templos del Edén recibiendo enseñanzas a los pies de los devas. La dicha de los paraísos giñas es inconcebible para el humano razonamiento. Cada familia, en esos Edenes, tiene sus templos y sus instructores. Uno se llena de éxtasis al entrar en el santuario de los naranjales, o en la capilla de la familia elemental de la hierba buena de menta, o en la iglesia de los eucaliptos. Tratando de procesos evolutivos debemos hacer el siguiente enunciado. Natura non facit saltus, la naturaleza no hace saltos. Es, pues, evidente que los estados más avanzados del reino vegetal me permitieron el paso al estado animal. Comencé reincorporándome en organismos muy simples y después de haber tenido millones de cuerpos, concluí retornando en organismos cada vez más y más complejos. Como sobresaliente nota de estos párrafos, debo aseverar que aún conservo remembranzas muy interesantes de una de esas tantas existencias, a la orilla de un hermoso río de aguas cantarinas, que alegre se precipitaba siempre entre su lecho de rocas milenarias. Era entonces una humilde criatura, un espécimen muy particular del género de los batracios. Me movía dando saltitos aquí, allá y acullá, entre el boscaje. Es evidente que tenía plena conciencia de mí mismo. Sabía que otrora había pertenecido al peligroso reino de los animales intelectuales. Mis mejores amigos eran los elementales de esos vegetales que tenían sus raíces a orillas del río. Con ellos platicaba en el lenguaje universal. Moraba deliciosamente en la umbría, muy lejos de los humanoides racionales. Cuando presentía algún peligro, de inmediato, me refugiaba entre las aguas cristalinas. Muchas veces continué retornando en variados organismos, antes de que tuviera la dicha de reincorporarme en un espécimen de cierta clase de anfibios muy inteligentes, que alegres salían de entre las procelosas aguas del Ponto para recibir los rayos solares en la arenosa playa. Cuando llegó la terrible parca soberana, que a todos los mortales hace estremecer de miedo, di el último adiós a los 3 reinos inferiores y regresé a un organismo humanoide. Así reconquisté, trabajosamente, el estado de animal racional que otrora perdiera. En ese, mi nuevo estado de bípedo tricerebrado o tricentrado, rememoraba, evocaba, insólitos sucesos abismales. Ni remotamente deseaba volver al mundo soterrado. Anhelaba aprovechar sabiamente el nuevo ciclo de 108 vidas que ahora se me asignaban para mi autorrealización íntima. La experiencia pretérita había dejado dolorosas cicatrices en el fondo de mi alma. En modo alguno estaba dispuesto a repetir los procesos involutivos de los mundos infiernos. Bien sabía que la rueda del samsara gira, incesantemente, en forma evolutiva e involutiva, y que las esencias, después de su paso por el reino animal intelectual,
Descienden millares de veces al horroroso precipicio para eliminar los elementos subjetivos de las percepciones. Empero, de ninguna manera anhelaba yo más sufrimientos abismales y, por ello, estaba bien dispuesto a aprovechar mi nuevo ciclo de existencias racionales. Por esa época, la civilización de dicho planeta había llegado a su cúspide. Los habitantes de aquel mundo tenían naves marítimas y aéreas, gigantescas ciudades ultramodernas, poderosas industrias y comercio, universidades de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, no se coordinaba en modo alguno tal orden de cosas con las inquietudes del espíritu. En una cualquiera de esas mis nuevas existencias humanoides, con la conciencia inquieta, como sintiendo un extraño terror, resolví inquirir, indagar, buscar el camino secreto. Dice un proverbio de la sabiduría antigua: cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. El gurú, el guía, apareció para sacarme de las tinieblas a la luz. Él me enseñó los misterios de la vida y de la muerte. Él me indicó la senda del filo de la navaja. Así devino el misterio del áureo florecer. Yo comprendía a fondo mi propia situación. Sabía que tan solo era un pobre homúnculo racional. Más anhelaba convertirme en hombre verdadero y es obvio que lo logré en aquel gran día cósmico, en aquel anteayer sideral, muchísimo antes del Manvantara de Padma o loto de oro. Desgraciadamente, por aquellos tiempos tan remotos, cuando apenas iniciaba mis estudios esotéricos a los pies del maestro, no gozaba de fortuna alguna. Mi familia, habitantes de aquel mundo, vivía en la pobreza. Una hermana que velaba por la casa ganaba míseros centavos en el mercado público vendiendo frutas y verduras. Yo solía acompañarle. En alguna ocasión me encerraron en horrenda prisión sin motivo de ninguna especie. Mucho tiempo estuve tras las rejas crueles de aquella cárcel, empero, y esto es curioso, nadie me acosaba. No existía delito que perseguir, se trataba de un caso muy especial y para colmos. Ni siquiera figuraba mi nombre en la lista de presos. Obviamente, existía cierto tipo de persecución secreta contra los iniciados. Así lo vine a comprender. Pacientemente, en espera de alguna oportunidad, acechaba cualquier instante venturoso con el propósito de escapar. Varias veces lo intenté en vano, mas al fin, un día de esos tantos, los guardas, sin saber cómo ni por qué, se olvidaron de una puerta, dejándola abierta. Es incuestionable que de ninguna manera estaba dispuesto a perder la tan anhelada oportunidad. En cuestión de segundos, salí de aquella prisión dando, después, ciertos rodeos a una plaza de mercado, con el deseo de despistar a algunos policías que me alcanzaron a ver y que me seguían. De todas maneras, triunfé en el intento y me alejé de aquella ciudad para siempre. Concluiré el presente capítulo diciendo que solo trabajando en la fragua encendida de Vulcano logré entonces convertirme en hombre auténtico.